Jérete, hoy es 10 de diciembre de 2023. Los estoicos aspiraban a la ataraxia, es decir, a la ataraxia, sea también entendido como imperturbabilidad del alma. En algunos otros textos también se le llama a esta aspiración, creo que en los textos de Séneca, apatia, es decir, apatía. Entiéndase por apatía, no desidia, sino no sentir pasiones, no padecer los fenómenos y la realidad. Es conocido que para los estoicos el yo consciente, el yo dueño de sí, debía poder controlar las pasiones y debía poder controlar los juicios sobre los fenómenos. Es conocidísima la frase de Epicteto o Epícteto en su manual cuando dice: no nos perturban las cosas, sino las opiniones que tenemos sobre las cosas. Uta pragmata ala taton pragmaton dogmata. Creo que dice el texto, aquí pues de memoria lo parafraseo. Hay dos cosas que hacen padecer al ser humano según los estoicos. Las significaciones sobre las cosas, que son las que hacen fenómeno para nosotros. Es decir, los fenómenos son en buena medida no solamente lo que se presenta como cosa en sí, sino la significación que hacemos sobre la cosa en sí, y esa significación siempre nos incumbe con efectos pasibles. Para los estoicos, entonces, la vida se padece, se sufre según la manera en que significamos las cosas. Si cambiamos, dicen ellos, o afirman ellos, la significación de los hechos, cambiará en buena manera el modo en que padecemos o no los asuntos. Por eso para ellos había una apatia, una apatía, un no tener pasiones como virtud, y lo mismo una ataraxia o ataraxia, es decir, una imperturbabilidad. Sin embargo, no se trataba solamente de un asunto semántico como juicio de valor, sino también como una fortaleza espiritual a la que se llegaba luego del ejercicio del dominio de sí y de entender que está en las manos de cada quien. Para los estoicos, por ejemplo, era muy común poner el ejemplo ya en la época romana de las torturas o de la gente que estaba a punto de morir en los juegos del Coliseo. Y por ejemplo creo que es Séneca quien recuerda que aún en las torturas o aún con la espada al cuello, algunos estoicos no profirieron la menor queja y murieron imperturbablemente. Esa es la virtud de los estoicos. Para los cínicos está la anedia o anaideia como virtud, que viene siendo la inverecundia, el no importarle al cínico la opinión de los demás que se encuentran en los nomismata o convenciones sociales, puesto que ellos se encuentran en la virtud del vivir conforme con la naturaleza. Vivir conforme con la naturaleza, o sea, cataphysin, implica para los cínicos asumir necesariamente una inverecundia y un desinterés genuino por lo que los demás opinasen de él, aunque fuera infamado, aunque fuera perseguido, aunque fuera golpeado. Los cirenaicos, en cambio, y a diferencia tanto de los cínicos como de los estoicos, tenían como virtud algo muy interesante: sentir, arrojarse a sentir, lo cual, como se ha insistido en esta lista de reproducción, no supone perder el dominio de sí. Mientras que los estoicos casi que tienen un repudio por sentir, por las pasiones y a veces como por el cuerpo mismo. Los cínicos incluso atacan los placeres cuando pasan determinado límite. Los cínicos, ¿cierto? Los cirenaicos, en cambio, dicen hay que arrojarse a vivir porque el cuerpo es el mayor bien. Y por eso una de las virtudes cirenaicas era el cuidado del cuerpo. Se cuida el cuerpo porque es el sustrato, porque es el soporte, porque es la base, porque es el cimiento en el cual puede sentirse y producirse el placer.
El cuerpo es uno de los máximos bienes que hay que cuidar. Y en ese sentido hay una gran diferencia con las demás escuelas, que más en los estoicos que en los cínicos, a mí me parece que hay un repudio por el cuerpo. Los cínicos no tienen un repudio por el cuerpo porque es natural, no tienen vergüenza, puesto que sienten que el cuerpo es natural, pero sí consideran que hay tipos de placeres o modos de vida que para ellos, para los cínicos, según su definición de la naturaleza, son reprochables. En cambio, para el cirenaico, sentir es la virtud, mientras no se cause dolor y no se dañe entonces ni a sí mismo ni al otro. Me parece muy interesante porque los cirenaicos son los más valientes y arrojados con respecto al placer del cuerpo. En ese sentido también son inverecundos. Recuérdense las conversaciones entre cínicos y cirenaicos, que son como ambivalentes, de una especie de amor-odio entre ellos. Diógenes el cínico consideraba a Aristipo un perro regio o un perro palaciego, o un perro entre los reyes, pero lo consideraba un cínico, un gran perro. Los cirenaicos se arrojan a vivir. La virtud de la filosofía cirenaica que prescinde de la metafísica socrática es siente, vive jubilosamente, vive gozosamente, siéntelo en el cuerpo y no te distraigas con metafísicas ni con placeres intelectuales que no tienen solución y que no prodigan intensamente un placer. Son los más valientes con respecto al cuerpo, son los más valientes con respecto al placer, a mi juicio. No lo dañan y se arrojan directamente al placer porque para ellos, insisto, no implicaba un daño y no implicaba una pérdida del dominio de sí, sino una decisión consciente por saber hacia dónde se arrojan. Son una filosofía del goce positivo, del placer del cuerpo, del cuidado del cuerpo, del pacto del placer con los demás, de las estrategias del placer, de los juegos de los distintos placeres, del enigma por cómo multiplicar, por cómo innovar, por cómo descubrir nuevos placeres. El resto de filosofías, desde la socrática, pasando por el cinismo y por el estoicismo y también de algún modo el hedonismo, pero ya epicúreo, ponen más límites con respecto al cuerpo, llamándolo prudencia, llamándolo dietética de los placeres, llamándolo que hay bienes mayores que no son el cuerpo y que hay que deshacerse del cuerpo porque son cárceles, porque el cuerpo es la cárcel del alma, etc. Pero simplemente enfatizo que los cirenaicos aman el cuerpo, respetan el cuerpo, porque allí es donde se siente el placer. No hay otro lugar real donde sentir el placer. Incluso los placeres intelectuales se sienten como alborozo en el cuerpo, como un corrientazo en el cuerpo. Pero son preferibles, decía Aristipo, siempre los somáticos a los intelectuales, ya se ha dicho. No es gratuito que el resto de filosofías, unas más directamente y otras más veladamente, reprocharan al cuerpo. Me parece a mí que la cultura enseña e incita el pavor por el placer y en general, en todas las épocas, en todos los tiempos, y se inventan eufemismos para llamar virtudes, prudencias, a ese pudor por el cuerpo, a ese miedo por el placer crudo. No es gratuito que en Occidente, en el habla, por ejemplo, cotidiana, la palabra morboso, que realmente viene del latín morbosus, que significa enfermo, que tiene un morbo, se ha utilizado es decir, que el vocablo morboso en el habla cotidiana se ha utilizado para determinar o mencionar a aquellos que hablan sin tapujos de sus predilecciones sexuales o de sus
afanes sexuales. Hombre, no sea morboso o morbosa, dice la gente cuando esa otra persona declara abiertamente sus expectativas hedonistas o sexuales. Es muy interesante que la cultura, desde Platón hasta nuestros días, haya terminado juzgando la declaración del placer como algo enfermizo. Eso habla mucho de casi que del horror estructural casi, o del pavor estructural de las culturas hacia el cuerpo. Y en ese sentido el hedonismo cirenaico es bien interesante, bien valiente, e históricamente siempre será rechazado. El hedonismo cirenaico siempre terminará siendo segregado, relegado, repudiado, bueno, como casi pues todas las filosofías en últimas. Pero digamos que de frente al primero que se repudia es al que habla del placer, al que se ocupa del placer, al que negocia los placeres, al que respeta al otro y lo usa como un igual para pensar y cavilar los espacios, los gozos. Siempre se los mira con recelo y terminan siempre en espacios secretos, en catacumbas, en sótanos, en bodegas, en bares clandestinos. Aunque las industrias culturales contemporáneas, cuando se dan cuenta de cómo explotar eso, lo permiten de algún modo porque se vuelve redituable. Aún así, siempre es mirado con recelo y con horror. Y las mentes frígidas, las mentes horrorizadas y los sumisos a las virtudes de la cultura miran con envidia o miran con horror aquello a lo cual un puñado de gente, de filósofos, decidió no someterse y ellos mismos quienes juzgan sí. Hay como una especie de reproche. ¿Por qué si yo me sometí a las virtudes de la cultura? Hay una cantidad de gente que no. Y a esos, entre con envidia y con cierta repulsión, los tachan de sucios, los tachan de enfermos. Parece muy interesante que estructuralmente todas las culturas, pues al menos, o todos los fenómenos culturales en Occidente al menos, parecieran haber ido generando un pudor por el cuerpo. Y paradójicamente, mientras más nos alejamos a las antigüedades más arcanas, cuando realmente las sociedades eran matriarcales, eran mucho más directas con el placer y se hacían estas orgías sagradas a la fertilidad, orgías donde a veces participaban varones y a veces no, orgías a veces solo para las mujeres y a veces orgías solo para los varones, porque había también cultos fálicos. Sin embargo, la cultura, al irse sofisticando, o más bien, el precio de la sofisticación y la eficiencia de las culturas es generar un pavor por el placer. Porque el placer es ineficiente en términos de la productividad, porque el placer no es funcional en términos de la productividad. El costo de la sofisticación de las culturas es que se adopte como virtud la definición de funcionario. ¿Qué es un funcionario? Aquel que solamente puede hacer lo que la ley permite y ya. Eso es un funcionario, al menos pues según lo que yo entiendo. Un funcionario es aquel que solo puede hacer lo que la ley le indica que de manera estricta y escrita. Y cada vez más hemos ido ampliando la definición de funcionario para el ciudadano. Mientras que otrora el ciudadano era aquel que podía hacer, mientras la ley no le dijera que no podía hacerlo, puede hacerlo. En cambio, el funcionario solamente puede hacer lo que la ley le prescribe. No sé si soy inteligible con esto. El precio de la sofisticación de la cultura es tender hacia la eficiencia. Y la eficiencia se consigue generando un control sobre los placeres y una extensión de la lógica de la eficiencia, que implica repudiar los placeres, porque el placer siempre rompe con la eficiencia. El amor, eros, es ineficiente en términos de productividad. Y el amor, eros, no es deontológico. No aparece en lo prescriptivo. Recuérdese nada más y nada menos que a Romeo y Julieta.
Se supone que esta persona con esta persona, por ser de familias hostiles, no podían estar. Y sin embargo, la tragedia del amor es que el amor no sigue esas reglas. O se supone, o en las típicas telenovelas en que se suponía que la persona noble no podía estar con la persona pobre, porque culturalmente esas castas no se deberían unir. ¿Y cuántas veces en la vida cotidiana se impiden amoríos porque se oponen los padres o las familias, porque esta persona es de determinada clase social o de determinada otra creencia o de determinada nacionalidad? Es decir, que el costo de la sofisticación de la cultura es la regulación del amor y casi que la prohibición de las formas amorosas, por cuanto el amor no sigue reglas, o por lo menos no las reglas de la eficiencia de la cultura. El amor sigue otras reglas, las reglas del goce, las reglas del sadismo, del masoquismo, del amo, del esclavo, del descubrimiento, de lo animal, de lo corporal. Freud diría de lo pulsional, ¿no es cierto? Pero los cirenaicos miran de frente al goce, miran de frente a la pulsión, miran de frente al cuerpo y juegan con ella. Fueron los primeros en descubrir eso que luego iba a sofisticar la pornografía contemporánea, y es que en cada posibilidad del placer hay un nicho averiguable, discutible, debatible, jugable. ¿Qué es la inmoralidad? Todo aquel lugar donde aparece el goce, todo aquel lugar donde aparece Eros, todo aquel lugar donde aparece la ineficiencia, que son la virtud de algunos poetas y es la virtud para los hedonistas cirenaicos. Muchas gracias por atender este video. Aftaizan, Jérete, hasta una próxima, si es que hay una próxima, ya.